Carlota Corredera y la traición que cambió su vida. Carlota Corredera, una conocida y querida presentadora en el mundo del espectáculo, tenía una vida que, desde fuera, muchos consideraban perfecta. Su carrera había crecido con el tiempo, consolidándose como una de las figuras más respetadas de la televisión española. Además, Carlota estaba casada con Carlos de la Maza, un experimentado director de cámaras que había conocido en el ámbito laboral y con quien compartía una relación sólida y de varios años. Juntos formaban un equipo que parecía inquebrantable. Carlota y Carlos eran el tipo de pareja que uno envidia por su aparente estabilidad y armonía. Juntos tenían una hija, a quien Carlota adoraba profundamente, y en quien encontraba una fuente de inspiración y amor incondicional. La familia era, sin duda, el pilar fundamental en la vida de Carlota. Las fotos de las vacaciones familiares, las celebraciones y eventos juntos, y la complicidad que se percibía entre ambos cuando estaban en público, daban la imagen de una relación casi ideal. Para muchos, era difícil imaginar que tras esa imagen perfecta pudiera existir algún conflicto. Sin embargo, la realidad, como tantas veces, es mucho más compleja y matizada de lo que se muestra en redes sociales o ante las cámaras. A pesar de que Carlota había logrado construir una vida en la que se sentía plena y feliz, poco a poco empezó a notar ciertos cambios en su esposo. Carlos, siempre tan atento y presente, comenzó a mostrar actitudes y comportamientos que Carlota no había visto en él antes. Al principio, intentó no darle demasiada importancia. Después de todo, sabía que, como en cualquier matrimonio, siempre hay etapas de mayor o menor conexión. El inicio de las sospechas. Las cosas comenzaron a intensificarse cuando Carlos empezó a pasar más tiempo fuera de casa, con excusas que Carlota, en un principio, intentaba aceptar como válidas. Trabajos nocturnos, reuniones de última hora, viajes relámpago. Todo parecía justificado. Sin embargo, había algo en su actitud que resultaba inquietante. No era solo la cantidad de tiempo que pasaba fuera de casa, sino la frialdad y la distancia que había empezado a mostrar en su trato. Pequeños detalles que antes Carlota no había notado, comenzaron a hacerse evidentes. Para Carlota, este cambio fue especialmente doloroso, pues ella siempre había considerado a Carlos no solo su pareja, sino también su mejor amigo y confidente. Al ver que él ya no parecía el mismo, comenzó a preguntarse si había algo que ella había hecho mal, o si, quizás, con el paso del tiempo, su relación había empezado a desgastarse de forma irreversible. Decidió hablar con él en varias ocasiones, buscando entender qué estaba sucediendo. Carlos, sin embargo, siempre evitaba el tema, alegando que estaba pasando por un mal momento en el trabajo o que simplemente necesitaba un poco de espacio. A pesar de sus intentos por no alarmarse y mantener la calma, Carlota no podía evitar sentirse cada vez más angustiada y vulnerable. El despertar de la inseguridad. Con el paso de los días, la ansiedad y la inseguridad comenzaron a apoderarse de Carlota. No era fácil para ella aceptar que había perdido la confianza en la persona con la que había decidido compartir su vida. Comenzó a notar señales, detalles que antes había ignorado, pero que ahora parecían tener un peso enorme. Las llamadas sin responder, los mensajes que Carlos borraba con rapidez, los momentos en que él, distraído, parecía ausente, como si estuviera pensando en otra cosa, en otro lugar o en otra persona. Fue entonces cuando la idea de una traición comenzó a rondar su mente. Carlota no quería creerlo, se aferraba a la idea de que quizás todo estaba en su imaginación, de que estaba exagerando y que, al final, su matrimonio simplemente estaba pasando por una mala racha. Sin embargo, la duda y el dolor crecían día a día, afectando no solo su relación con Carlos, sino también su estado de ánimo y su desempeño profesional. Para alguien como Carlota, una mujer fuerte y determinada, era difícil aceptar que estaba siendo consumida por la incertidumbre y la desconfianza. Sin embargo, decidió que no podía vivir con esa carga sin tener respuestas, y que era momento de buscar la verdad, por dolorosa que ésta pudiera ser. La situación llegó a su punto más crítico una noche en que Carlos le dijo que tenía que trabajar hasta tarde. Carlota, sintiendo que algo no cuadraba, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Después de tantas noches en vela y de preguntas sin respuesta, finalmente tomó la decisión de seguirlo, esperando encontrar una explicación que le permitiera resolver sus dudas. Con el corazón en la garganta,
nos siguió discretamente, y lo que descubrió esa noche destrozó su mundo por completo. Carlota vio a Carlos en compañía de otra mujer, en una situación que no dejaba lugar a dudas. La imagen de su esposo, el hombre en quien había depositado toda su confianza, junto a otra persona, fue un golpe devastador que marcó un antes y un después en su vida. Regresó a casa en silencio, intentando procesar lo que había visto. La traición no solo le rompió el corazón, sino que también la hizo cuestionarse a sí misma, sus decisiones y todo lo que había creído hasta entonces. El confrontamiento. Esa noche, Carlota confrontó a Carlos. Con lágrimas en los ojos y una mezcla de dolor, ira y desilusión, le pidió explicaciones. Carlos, acorralado, no pudo negar lo evidente y finalmente confesó que llevaba meses viéndose con otra persona. Intentó justificar sus actos, diciendo que la relación se había enfriado, que sentía una desconexión y que estaba perdido. Para Carlota, esas palabras no eran una explicación, sino una excusa cobarde para el daño que había causado. La traición era demasiado profunda, y ella sabía que no podía seguir con alguien que había destrozado su confianza de esa manera. Tomó la difícil decisión de poner fin a su matrimonio, consciente de que el camino que tenía por delante sería doloroso, pero también necesario para su propia sanación. Un nuevo comienzo. Tras la separación, Carlota se sumió en un proceso de redescubrimiento. Los primeros días y semanas fueron los más difíciles, llenos de preguntas sin respuesta, de momentos de profunda tristeza y de un dolor que parecía interminable. Sin embargo, poco a poco, fue encontrando consuelo en las personas que la rodeaban, en su hija y en su trabajo. Decidió enfocarse en su carrera, en su crecimiento personal y en la relación con su hija, quien fue su mayor apoyo durante esos días oscuros. Carlota comprendió que la vida le estaba ofreciendo una oportunidad para reconstruirse desde cero, para reencontrarse consigo misma y para aprender a valorarse sin depender de otra persona. La evolución de Carlota. Con el tiempo, Carlota comenzó a abrirse a nuevas experiencias y personas. Conoció a Javier, un hombre sencillo, amable, y con una calidez que la cautivó desde el principio. Aunque inicialmente se resistía a abrir su corazón, temerosa de volver a ser lastimada, Javier demostró ser alguien genuino, paciente y respetuoso, dispuesto a acompañarla en su proceso sin presionarla. Por otro lado, Carlota también estableció una valiosa amistad con Lucía, una mujer independiente que le enseñó a ver el amor y las relaciones desde una perspectiva más libre y auténtica. Con Lucía, Carlota aprendió a valorarse a sí misma y a entender que el amor no siempre tiene que estar enmarcado en una relación tradicional. Una nueva filosofía de vida. Con Javier, Carlota fue descubriendo poco a poco una nueva forma de amar, una relación basada en la confianza, el respeto y la libertad. Él la escuchaba sin juzgar, la apoyaba en sus momentos de duda, y le ofrecía una seguridad que no había experimentado antes. Al mismo tiempo, Carlota se dio cuenta de que el amor no implica perder la independencia, sino compartir la vida sin dejar de ser uno mismo. Hoy en día, Carlota sigue adelante, construyendo una vida en la que ha aprendido a valorarse y a poner su felicidad por encima de cualquier relación. Aunque el dolor de la traición ha dejado una huella en su vida, ella ha logrado convertir esa experiencia en una lección de fortaleza y crecimiento personal.